En una reciente entrevista, el cardenal Miller, ex prefecto de Doctrina de la Fe, ha dicho que en muchos países los católicos viven en una situación de terror psicológico. Terror psicológico es una frase y una acusación muy dura y dicha por alguien que sabe lo que dice, dicha por alguien que tiene datos para afirmar eso. Por ejemplo, solo fijándome en lo ocurrido en esta semana. Empecemos por los países continentes olvidados. África. En África esta semana se ha quemado los musulmanes radicales, que ellos consideran a sí mismos que son los musulmanes verdaderos. Los musulmanes radicales han quemado en Burkina Faso un seminario menor. Han dicho a los seminaristas, que son adolescentes todos ellos, que si vuelven los van a matar. ¿Dónde ha salido publicada esa noticia? ¿Los medios occidentales la han recogido? ¿Por qué? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Porque son africanos? ¿Y lo que les pase a los africanos no importa si llega a pasar en Europa? ¿O porque son católicos? ¿Y lo que les pase a los católicos no importa? Si llega a pasar a otras religiones. O quizá porque son católicos y encima africanos. Silencio total. Lo mismo ha ocurrido esta semana en India. Los radicales hinduistas, ellos dicen de sí mismos que son los verdaderos hinduistas, no sé si antes o después de practicar el yoga, han ido y han quemado una capilla católica que además tenía un centro de servicio social, por ejemplo, con guardería. Nadie se entera, salvo los afectados, nadie lo sabe. Pero esto que sucede en África o en Asia está también pasando entre nosotros en Occidente. Por ejemplo, en Francia, corazón de Europa, el país de la libertad, de la igualdad. Pues en Francia, este año ha habido 856 atentados contra la Iglesia Católica. Uno de ellos ha implicado, ha supuesto la muerte de un sacerdote. ¿Quién se entera de esto? ¿Quién lo sabe? Muy pocos, quizá algún periódico católico, La Croix, algún otro periódico lo comenta. 856 atentados en Francia en un año. Y no pasa nada. Eso sí, si un cura hace una barbaridad, comete un delito, abusa de un menor, incluso aunque eso haya ocurrido hace 70 años, entonces es titular en los medios de comunicación, los telediarios. Pero si matan a un sacerdote, si queman un seminario, si destruyen una iglesia, eso no pasa nada. Eso nadie lo sabe. Sinceramente, creo que ninguna institución habría sobrevivido si estuviera soportando lo que estamos soportando los católicos. Y, insisto, no solamente en países de la periferia, sino en Occidente. En Estados Unidos, que esta semana se ha aprobado una ley en el Congreso, con apoyo de algunos congresistas republicanos, por la cual, si una persona procede de un país donde no están reconocidos los derechos, supuestos derechos LGBT, la ideología de género, esa persona puede ver negada su entrada en Estados Unidos, le puede ser rechazada la concesión del visado. Pero es que también, si procede de un país donde eso no es así, pero esa persona ha hecho declaraciones a favor de la doctrina, de la enseñanza de la Iglesia en esos temas, también le puede ser rechazado el visado. Estados Unidos. Pero no es desde luego el único sitio. En España ha sido aprobada una ley que prohíbe rezar en las proximidades de los abortorios. No te permiten ni siquiera rezar el rosario en la calle. En Finlandia, una exministra está siendo juzgada por haber dicho públicamente, basándose en la Biblia, con textos bíblicos, que el ejercicio de la homosexualidad es pecado. El juez, mejor dicho, el fiscal, le ha dicho, usted puede creer lo que quiera, pero usted no tiene derecho a decir lo que piensa. En Finlandia, en Europa. En España está pasando algo semejante. El obispo de Tenerife, Monseñor Álvarez, está también en los tribunales acusado por algo parecido, simplemente porque han citado en una entrevista
la opinión de la Iglesia basada en la palabra de Dios. Polonia y Hungría han sido sancionadas esta semana por la Unión Europea con una cuantiosísima multa porque no quieren introducir en sus legislaciones esos supuestos derechos de la ideología de género. Estamos en un tiempo de terror, en un tiempo de terror psicológico. Los datos son así, lo demuestran, y esto va a más y va a ir a más. Pero, insisto, es maravilloso que a pesar de todo eso, todavía haya tanta gente que sigue yendo a misa los domingos e incluso entre semana, que se confiesa, que comulga, que hace oración, que apoya a la Iglesia. Algunos que no saben lo que dicen, afirman que los que van a misa son unos hipócritas. No, hoy en día el hipócrita se queda en su casa porque ir a misa es ir contracorriente. Hoy en día confesar la fe es someterse a ese terror psicológico. Hoy, y más seguramente en el futuro, precisamente porque estamos en tiempo de persecución, vivimos en tiempo de confesores de la fe y de mártires. Hay que felicitar, hay que dar la enhorabuena, hay que agradecer al que tiene el valor hoy de desafiar a su familia, a sus amigos, al medio ambiente, a la inmensa presión social que le rodea, no digamos ya si es un adolescente o un joven, y se confiesa católico, va a misa y quiere practicar y hablar públicamente de su fe. Hay que felicitarle, es un valiente testigo de Jesucristo. Vivimos en tiempos de terror, de un terror psicológico que ciertamente, por desgracia, ha alejado a muchos ya de la Iglesia. Es que el acoso es feroz, pero que a otros muchos nos está purificando. Es un tiempo en el cual demostramos qué lugar tiene Jesucristo en nuestra vida y demostramos que no estamos aquí por seguir a tal o cual persona que es más o menos santa o más o menos pecadora, sino que estamos por seguir a nuestro Señor Jesucristo, que no nos decepciona y no nos ha decepcionado nunca. Él es el verdadero santo. Vivimos en tiempos de terror psicológico, pero también por eso vivimos en tiempos de confesores y de mártires.